Muy buenos días, buenas tardes, grupo de oración Padre Pío. Hoy es sábado y hoy vamos a estar reflexionando en nuestro estudio bíblico las cartas de Pablo. La primera y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Le doy las gracias a todas las personas que hoy se unen y hoy nos vamos a colocar, como siempre, en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, para que comencemos a reflexionar y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y nos ayude a entender la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ilumina nuestros corazones para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica todo lo que digamos, pensemos, hablemos, para que todo sea para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo traiga esa fortaleza, esa gracia, esa paz, ese consuelo, esa sabiduría, ese entendimiento que necesitamos en el día de hoy. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy utilizando la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén. También pueden utilizarla. Vamos a comenzar en el capítulo 1, en el versículo 9 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Nos dice: recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el Evangelio de Dios, trabajamos noche y día para no ser una carga para ninguno. Es decir, la santificación a través del trabajo. Lo hemos visto en otras cartas de Pablo, donde él dice: no he sido una carga para nadie. Nadie puede decir que me ha dado dinero ni que me ha mantenido. Me he ganado el pan de cada día con el sudor de mi frente. Es decir, la invitación al trabajo y cómo el trabajo santifica. Y aquí vemos entonces cuántas personas hoy en día pueden utilizar la religión como un negocio, o personas que quieren tener privilegios porque van a ir a predicar el Evangelio y quieren pues que se les pague el mejor hotel, la primera clase de la línea aérea. Es decir, quieren privilegios y lujos. Cuando Pablo nos recuerda, eso no está bien, de sacar ningún provecho de porque soy un mensajero, un profeta o estoy llevando la palabra de Dios, me tienen que tratar con una diferencia o distinción o me tienen que mantener. Pablo nos lo dice: no he sido una carga para nadie. Nadie puede decir que me ha mantenido ni que me ha pagado nada. Esto entonces que nos haga reflexión, porque hoy en día también hay muchas personas que cobran servicios y dicen que esto viene de Dios y cobran por un servicio, por una sanación, cuando la sanación viene por ese soplo del Espíritu Santo. Sabemos que no se puede cobrar porque lo dice la misma palabra. El mismo Jesús dijo: lo que han recibido gratis tienen que darlo gratuitamente. Lo que han recibido gratuitamente debe darse gratuitamente. Aquí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses dice: tendremos que enfrentar la persecución. Y ciertamente estamos en tiempos, en el capítulo 3, versículo 4, nos dice: tendremos que enfrentar la persecución. Los cristianos siempre hemos sido perseguidos. Lo vemos a lo largo de la historia, pero Jesús nos los dijo claramente. Y también nos llamó bienaventurados a los que por su nombre son perseguidos,
porque hay una promesa de bienaventuranza para los que seguimos y somos discípulos o seguidores del Nazareno. Él mismo nos dice, no es fácil seguir a Jesús. Vamos a ser perseguidos, condenados, enjuiciados. Vamos a tener que negarnos a nosotros mismos y cargar con una cruz, y seguir a Cristo. Es decir, no es seguir a Cristo a nuestra manera y como me conviene, cumpliendo las partes de la palabra de Dios o de los mandamientos como yo quiero, a mi manera, porque hasta el Hijo de Dios fue obediente hasta de una muerte en cruz, y Dios no va a hacer ninguna excepción o diferencia de que a alguien sí se le está permitido no cumplir o faltar a algún mandamiento. Tendremos que enfrentar la persecución. Pero si el martirio llega y estamos preparados, porque Dios nos ha ido preparando para ese momento, Dios da la gracia en el martirio. Es decir, no es lo mismo que el alma tenga el espíritu del mundo que el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios da esa fortaleza, esa gracia, esa mansedumbre, esa paz para una santa muerte. Por tanto, no pensemos que porque una persona murió mártir, ¿cuántas personas han dado su vida dando testimonio del amor que le tienen a Jesús? Y han pasado incluso todos los apóstoles del Señor. El único que no pasó por el martirio fue el discípulo amado, Juan, el que estuvo al pie de la cruz. Yo pienso que María pidió esa gracia porque él fue quien recibió a María en su casa. Y fíjense la riqueza que tiene el Evangelio de Juan. Incluso a Juan se le da la tarea de escribir el libro de la Revelación y el Apocalipsis. Él que estuvo muy cerca con el primer santuario de Dios, él que tuvo esa bendición de cuidar y de estar muy cerca de la esposa del Espíritu Santo, de la Madre de Dios, pues a él se le dieron unas gracias incomparables con respecto a cualquier otra persona en ese momento. Juan sí fue desterrado, lo enviaron a una isla. Incluso Juan tuvo que pasar un momento muy difícil, lo colocaron vivo en un caldero con el fuego, y me hace recordar en el Antiguo Testamento estos 3 hombres que el rey los arrojó al fuego y danzaban dando gloria y alabanza a Dios, y había un ángel en medio de ese fuego cuidando de ellos. Pues Juan, el discípulo amado, él fue colocado en esta olla con agua hirviendo y no le pasó absolutamente nada. Y es por eso entonces que deciden desterrarlo y enviarlo a una isla. Y en esa isla, pues, él recibe el libro de la Revelación. Hay una película en YouTube que se llama el Evangelio o el Apocalipsis de Juan. Y allí uno puede por lo menos visualizar o darse una idea de la vida de Juan, qué fue lo que pasó luego de que fue apresado, todo lo que vivió y cómo fue recibiendo estas revelaciones por el mismo Jesucristo para el libro del Apocalipsis o Revelaciones. Tendremos que enfrentar la persecución, e incluso la persecución puede venir dentro de nuestra propia casa, porque fíjense cómo el Señor también nos dice en nuestra propia casa, trabajo, familia, comunidad, vecinos, amigos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar que, por ejemplo, en una misma familia hay personas que son evangélicas, otras personas ya no practican su religión, otras personas están en la cientología después que eran católicas, otras personas no practican su fe, otras personas sí practican su fe. Y por supuesto, esto puede causar división. Y fíjense cómo el mismo Jesús dice,
vine a traer fuego y cómo quiero que arda, ese fuego del Espíritu Santo, y cómo dice un padre entregará a un hijo, un hermano a un padre, es decir, la división y cómo en la familia van a haber personas que seguirán fielmente el Evangelio, como puede haber personas que no han decidido seguir a Cristo. Aquí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses dice: Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. El mundo está lleno de impureza. El mundo está lleno de muy malos ejemplos, como hoy todo está permitido. Todo está permitido. Cada vez hay más inmoralidad y hay muchos más malos ejemplos hasta para nuestros hijos. Tenemos que formar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, porque ya el mundo va deprisa con tanto modernismo, materialismo, redes sociales, y pareciera que eso es lo que da vida. Tenemos que educar a nuestros hijos en la manera de vestir, en la manera de vivir en una sociedad, porque hoy en día abunda el fraude, abunda la mentira, abunda la corrupción, abunda el engaño. Y si nosotros no educamos a nuestros hijos, que a pesar de cualquier situación, hijo, hija, siempre di la verdad, porque más vale decir la verdad que enemistarnos con el amor de Dios y estar en un pecado mortal por una mentira que al final va a tener muy malas consecuencias. Somos nosotros los que debemos educar y enseñar a nuestros hijos, no es el colegio o alguna otra persona. Y no creamos que esas enseñanzas vienen solas, no, nosotros tenemos como la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser padres, hablar con ellos, conversar con ellos, mostrarles la cantidad de fraude, de mentira, de envidia, de maldad, para que conozcan, y también mostrarles la ley de Dios para que la graben en su mente y en su corazón. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses dice, en el capítulo 4, en el versículo 13, nos dice: no deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Es decir, el Señor no nos llama para una religión de tristeza o para estar deprimidos o sin esperanza por las cosas que están a nuestro alrededor, porque entonces, si es así, le estamos colocando nuestro corazón a las cosas del mundo, y cuando salen mal estamos sin esperanza o decepcionados. No debemos afligirnos por las cosas, porque recordemos que esta vida es pasajera y que la otra vida es eterna, y que ciertamente vamos a pasar por pruebas, sufrimientos y dificultades para que entremos sin mancha y en santidad a la gloria de Dios. Dice: ¿no creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Es decir, nosotros estamos ahorita en el mundo de los vivos, es decir, estamos en la tierra en este momento, pero sabemos que tenemos muchas personas que no están en este momento físicamente, pero sabemos que si han sido bautizados y han creído en Jesucristo nuestro Señor, pues el Señor tiene esa promesa de que tendrán vida eterna. A todos nos ha dado esa promesa, y que resucitaremos en el último día. Entonces Pablo, en esta visión profética, nos habla de ese momento. Dice en el capítulo 4, en el versículo 16, dice: cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Vemos ahí el Apocalipsis, que hay los 7 sellos y las trompetas que son tocadas por los ángeles. Dice: cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo, y primero resucitarán los que murieron en Cristo. La vida. Primero resucitarán los que creyeron en la promesa del Señor, los que creyeron y murieron en Cristo. Y después dice: después nosotros, los vivos, los que todavía estamos, nos reuniremos con ellos. ¿Qué significa esto? Es un poco confuso. ¿Cómo Pablo va a decir los vivos? Pero él, que ha pasado
estaba hablando como si eso fuese a suceder mañana y él estaba todavía con vida. Él está hablando de los santos del cielo, porque ciertamente no todos los que descansan o no están aquí están en el cielo. Hay muchas almas que están en el purgatorio, muchísimas y millones de almas que están en el purgatorio. Entonces él dice, los vivos, es decir, los que ya estamos en la gloria de Dios, nos uniremos con ellos. Los que están en el purgatorio, pues en ese momento el alma volverá al cuerpo y son los primeros que van a resucitar. Después dice, después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos. En el capítulo 5 nos dice, y creo que debemos prestar atención, porque de esto hay mucha información en YouTube y hay muchas personas que se dedican a repetir pues las profecías de los santos como si fueran propias, y hay hasta páginas completas en YouTube que se dedican a profecías y a revelaciones, de supuestas revelaciones que reciben personas. Aquí Pablo, palabra de Dios, nos dice en el capítulo 5, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que se les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Es decir, nadie va a saber la hora, el día y la fecha exacta de que cuando esto sucederá. Por favor, me permiten saber si se está escuchando. Me colocan allí algún signo en los comentarios para yo saber si estamos en vivo y está todo bien. Entonces dice, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima. Lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer. Es decir, como nos dice que nos tomará de sorpresa, que no sabemos, nadie puede saber el día y la hora. Después dice, pues Dios no nos ha destinado a la condenación, lo dice en el versículo 9, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, Pablo nos invita a no andar en tinieblas. Y en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, Pablo nos va a explicar bien este punto de qué sucederá ese día. Ya nos dice que va a llegar como ladrón en la noche. Y para terminar esta primera carta, nos dice en el capítulo 5, versículo 16, estén siempre alegres. Y hace poco nos dijo que no vivamos sin esperanza, sino con esperanza. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Alegres, oración y alabanza, gracias a Dios. Y entonces esto que nos haga reflexionar, porque muchas veces nuestra oración es de petición, debe haber una oración de alabanza, de agradecimiento. Estén siempre alegres, porque nuestra esperanza no está en las cosas del mundo, sino en aquel que nos amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros y nos ha ofrecido la vida eterna. Después dice, no apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Hoy en día se necesita mucho discernimiento. Para eso Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que da ese don de la ciencia, que el don de la ciencia no es que nos haga más inteligentes en las cosas de la ciencia, sino que el don de la ciencia nos habla exactamente de esta enorme diferencia, el camino del bien y el camino del mal. El don del consejo del Espíritu Santo nos deja ver las cosas como son, que vienen de Dios y el consejo de lo alto. Y el don de la ciencia nos hace examinar bien las cosas, verlas en el Espíritu y quedarnos con lo bueno.
dicen, eviten toda clase de mal donde quiera lo encuentren. Y esto que nos ayude, siempre lo hemos hablado, Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado un sentido común. Nosotros estamos esperando que todo sea una revelación y que todo lo tengamos fácil, pero también nosotros estamos llamados por la fe que tenemos, por el amor que le tenemos a Dios, de utilizar nuestra inteligencia y sentido común para la gloria de Dios. Si aquí dice eviten el mal, si sabemos que vamos a ir a un lugar donde vamos a discutir, pues no vamos. Si sabemos que vamos a ir a un lugar donde vamos a pecar, porque vamos a hablar y a enjuiciar y a condenar y a hacer chistes de las desgracias de otras personas o tristezas de otras personas, no vamos. Si sabemos que vamos a ir a un lugar donde es un concierto de rock y sabemos que se va a ofender a Dios porque hay alguna música que es ofensiva, no vamos, no participamos. No es, el mismo Señor nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el mismo demonio estaba tentando al Señor luego de esos 40 días de ayuno, esa fue una de las respuestas que le dio el Señor al demonio. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando le dijo, mira, tírate por allí, que los ángeles te van a recoger. Seamos astutos e inteligentes con la sabiduría que viene de lo alto y sepamos discernir, y esto lo da el discernimiento que viene del Espíritu Santo. Y no digamos, no, es que yo voy a ir a ese concierto porque yo amo a Dios, alabo a Dios y eso no me va a mí a hacer nada porque yo creo en Dios. Eso es que exageración, es decir, nos defendemos porque queremos ir. O decir, yo voy a ir porque yo realmente voy a hablar de Dios y voy a defender a Dios y yo sé que yo voy a evangelizar, cuando sabemos que las personas todavía no tienen el corazón para recibir la palabra de Dios y que va a haber alguna discusión o que siempre terminamos en discusión o separación. Pues vamos a utilizar esa inteligencia, ese sentido común. Si sabemos que eso no le va a agradar a Dios, pues no participemos, no entristezcamos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Después dice Pablo, para terminar esta carta, que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Y comenzamos la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Aquí Pablo nos va a explicar lo que comenzó a explicar en la primera carta sobre el fin de los tiempos. Recordemos, en la medida que nosotros leemos la palabra de Dios, pues realizamos más encuentros con el Señor, visita al Santísimo, frecuentamos más los sacramentos, vamos teniendo más una vida de gracia, pues vamos a poder entender más y apreciar más las cosas de Dios, vamos a valorarlas y vamos a grabarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, nos dice, pero también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores. Fíjense, nos dijo en la carta anterior, los vamos a ser perseguidos, pero aquí Pablo dice, también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores y que ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros el día en el que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de toda la corte de sus ángeles. Fíjense que dice, venga rodeado de su corte de ángeles. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, Rafael, los ángeles fueron creados para el Señor. Fueron creados por Él, con Él y para Él. Así que no se le debe dar ningún tributo o mayor devoción al arcángel San Miguel o dedicarse a estudiar la falsa angelología, porque todo fue creado para el Señor. Y aquí lo está diciendo, el Señor vendrá con todos sus ángeles, los ángeles que deben adorar y servir y glorificar a Dios. El día que Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles.
entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios. Aquí dicen muchas personas, claro, no conviene decir que el infierno existe. El infierno no existe. He escuchado personas que dicen que el paraíso es un estado mental, el purgatorio es un estado mental y el infierno es un estado mental. Que cada quien puede vivir un infierno en su mente y decidir si lo vive o no. Es decir, hay tantas personas llenas del espíritu del mundo que están confundiendo y llevándose a muchas almas para la perdición, haciendo creer, ciertamente Dios es misericordioso, pero Dios también es justo y Dios ha dado sus leyes. Y Pablo dice, no todo está permitido. Y no está bien que nosotros utilicemos y digamos, no, porque Dios es misericordioso, yo hago obra de caridad, Dios es bueno, yo me voy a salvar con eso. Y vivo la vida a mi manera. Yo tengo que cumplir y obedecer la ley de Dios. Y aquí dice, la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios. Esa llama ardiente es el infierno. El infierno sí existe y no obedecen el evangelio de Jesús nuestro Señor. Aquí lo dice claramente. Aquellos que no hayan obedecido el evangelio. Y el evangelio del Señor es muy claro. No robarás, no mentirás, no matarás, no cometerás actos impuros. Tú me dirás, ¿cuántas veces no he mentido? ¿Cuántas veces no he ido a misa? Santificarás las fiestas, el domingo, día del Señor. Ay, no quiero ir y tengo mucho tiempo que no voy al sacrificio de la misa. Vamos a ir al sacramento de la reconciliación. Todavía hay tiempo. El tiempo para pedir perdón a Dios es ahora. Porque cuando ya estemos cara a cara con Él, ya no hay marcha atrás. Ya no podremos volver aquí a la tierra y participar del sacrificio de la misa o ir donde el confesor a pedir perdón. Seamos mansos y humildes de corazón y leamos y aprendamos a leer la palabra de Dios con el fuego del Espíritu Santo, con la presencia de Dios y no como a nosotros nos conviene. Entonces aquí Pablo habla sobre ese lugar que está la llama ardiente, donde castigará a los que no reconocen a Dios. Es decir, Dios no condena. Somos nosotros mismos los que nos condenamos cuando estamos en ese juicio personal y no hemos reconocido a Dios delante de los hombres. No hemos practicado la fe, no hemos amado a nuestro hermano, nosotros cuando veamos todo como lo ve Dios, nosotros mismos, hay personas, almas que en ese juicio personal deciden, porque se les da hasta un periodo de gracia donde puedan arrepentirse y no se arrepienten, no quieren estar con Dios. Y estas mismas almas se condenan a sí mismas. Dice, serán condenados a la perdición eterna. Una vez que ya se entre a ese fuego, no se podrá volver a salir. Entonces esto es muy importante porque hoy en día hay un sacerdote que dice ser católico por YouTube, donde dice que nosotros con nuestras oraciones y sacrificios podemos sacar al alma del infierno. Esto es en contra de lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica y lo que dice la palabra de Dios. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su gloria irresistible. Pero ¿qué pasa? Que este sacerdote muestra prodigios, es supuestamente exorcista y muestra muchas cosas que tienen que ver con la realidad del Evangelio. Entonces uno piensa que es un profeta, que ciertamente pues está utilizando pues y guiando a las personas con la palabra, con los dones recibidos, pero te das cuenta que cambia el Evangelio y dice que podemos sacar almas del infierno y esto no es doctrina de la Iglesia y doctrina de la fe. Dice, serán condenados a la perdición eterna, así que prestemos atención porque este es el tiempo de la misericordia, es el tiempo del hijo pródigo, de ese padre que se está asomando por la ventana, que nos está esperando en el sacramento de la reconciliación, que espera por nosotros que vayamos, que regresemos humillados y arrepentidos,
para devolvernos la dignidad de ser hijos de Dios. Besarnos, abrazarnos, colocarnos de nuevo el anillo y las sandalias y mandarnos a vestir. Fíjense que el padre de este hijo pródigo manda a buscar el cordero más, el mejor que tiene, es decir, el sacrificio. Es el Hijo de Dios, su sangre preciosísima, que en el momento del sacramento de la reconciliación o confesión es la sangre del santo cordero que está el sacerdote tiene en sus manos, y a través de esta sangre preciosa somos lavados. Y lo dice el Apocalipsis cuando Juan ve esa revelación de esos hombres vestidos de blanco. ¿Quiénes son estos vestidos de blanco? Estos son los que fueron lavadas sus vestiduras con la sangre del cordero. Y nosotros creemos que esos solamente son los mártires. No, esas vestiduras blancas que son aquellos que están siendo lavados con la sangre del cordero, está la reconciliación, la confesión. Eso es lo que sucede en la confesión. Entramos llenos de lepra, como cuando Miriam, la hermana de Moisés, habló mal de Moisés, ella se llenó de lepra. Cada vez que hablamos mal de un hermano, que odiamos, que envidiamos, nosotros no nos vemos, pero estamos llenos de lepra. Dios nos ve llenos de lepra. El alma está sucia, llena de lepra, llena de huecos, de llagas. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, esa alma vuelve a cobrar vida. Las llagas son sanadas porque el mismo nos dice Isaías, por sus llagas hemos sido sanados. Y el mismo Pedro, que es el primer papa de la iglesia, también nos dice lo mismo en la carta de Pedro, que somos sanados por sus llagas. Es decir, las llagas que tenemos en el alma, en el momento del sacramento de la reconciliación, son cerradas y sanadas, porque ha llegado este buen hombre que nos ha encontrado golpeados en el medio del camino, como ese buen samaritano que utiliza el aceite y el vino para sanarnos las heridas. Entonces, en el sacramento de la reconciliación o confesión, se sanan las llagas del alma. Y al cerrarse y sanarse las llagas del alma, Dios nos coloca esas vestiduras blancas de nuevo en el alma por la sangre del cordero. Es decir, somos lavados con esta sangre y quedamos limpios, quedamos blancos como la nieve. Entonces, estos que ve Juan también son los mártires y todos los que han derramado la sangre por amor a Cristo, los que han muerto mártires, pero también son los que nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Y tú me dirás, ay Lorena, pero ¿cómo yo sé si mañana llega mi muerte y yo quiero tener la confesión? Quiero tener la confesión para tener mis vestiduras blancas y presentarme al Señor sin llagas. Resulta que hay una promesa del Sagrado Corazón de Jesús y también hay una promesa del Inmaculado Corazón de María. Ayer en la reunión del grupo de oración Padre Pío yo les hablaba sobre ella. Es la devoción de los primeros viernes del mes y los primeros sábados del mes, donde Jesús promete que quienes le honren asistiendo a la misa el primer viernes de mes, confesándose una semana antes o unos días inmediatamente luego de ese primer viernes, y comulguen para reparar su corazón por tantas blasfemias e indiferencias. Él promete la salvación. Él promete dar las gracias necesarias para la salvación de esa alma y promete que cuando se esté acercando la muerte, esa alma reciba los auxilios de la iglesia. Es decir, reciba el sacramento de la reconciliación, reciba la unción de los enfermos y reciba la comunión. De la misma manera, María tampoco se queda atrás con la devoción de los primeros 5 sábados. Los 9 primeros viernes, los 5 primeros viernes del sábado del mes, donde es la misma promesa. María promete a quienes reparen su corazón, recibiendo la comunión ese día, confesándose una semana antes o una semana después, o los días inmediatos, y ofreciendo esa Eucaristía para reparar su corazón, y rezando el Santo Rosario ese día, y acompañándole 15 minutos meditando los otros misterios del Santo Rosario. Tiene la promesa de María también
recibir todas las gracias necesarias en el momento o antes del momento de su muerte, recibir esa preparación, es decir, morir con los auxilios de la iglesia, morir confesados con la unción de los enfermos y la comunión. Así que hay una promesa y nosotros no queremos escuchar y no queremos ver las cosas. Así que si Dios nos está dando esta gracia tan extraordinaria de tener ese momento que no sabemos cuándo va a llegar, pero el Señor lo conoce, y ya tenemos esa promesa, tendremos la confianza y la seguridad que estaremos y nos acercaremos a la muerte preparados. Quienes reparen el corazón de Jesús y de María tienen esa santa promesa. Entonces aquí en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses nos dice: no se asusten por manifestaciones del Espíritu, nos lo dice en el capítulo 2, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dice que el día del Señor es inminente. ¿Cuántas personas ya nos dicen que se va a acabar el mundo, que llega el fin del mundo, que ya hay muchas profecías y muchas personas que dicen de esto? Dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Aquí Pablo nos dice qué es lo que va a pasar. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Es decir, la apostasía, que es lo que más quiere el demonio. Ya sabemos que está la masonería, ya sabemos que dentro el humo de Satanás está dentro, en la iglesia, y que está haciendo mucho daño. Eso no lo podemos negar. Pablo nos dice que va a querer sentarse y se sentará en el trono. Es decir, no estoy diciendo lo que va a suceder, pero Pablo nos hace ver que va a haber un falso papa. Un papa bueno y un papa que no será ese papa que está lleno de la presencia de Dios y que hará prodigios, o si no es un papa, pues es una persona que llegará a un puesto muy alto y que se sentará, ahí dice, se sentará en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Entonces es una persona que estará dentro de la iglesia y que se mostrará como que viene de parte de Dios. Dice: ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, la masonería, ya sabemos eso, y todos los enemigos de la iglesia. Pero falta que desaparezca el que la retiene. Falta que desaparezca el que la retiene. El año de San José, muchas personas, teólogos, decían que ese era el que retenía esa fuerza antirreligiosa, San José. Y también se ha hablado mucho de que el Papa Benedicto XVI también era el que retenía, ese santo en la tierra que retenía esa fuerza antirreligiosa que está dentro de la Iglesia Católica. Así que esperaremos y miraremos si estos teólogos y estas personas que dicen que el catejón o que el que retenía al anticristo era el Papa Benedicto XVI, pues lo sabremos. Dios nos los hará ver. Entonces dice, falta el que desaparezca el que lo retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, Satanás tiene poder, hará milagros. Es decir, si una persona está desobedeciendo a la iglesia y ocurre un milagro, sabemos que eso no viene de Dios. Toda desobediencia, allí no está la fuerza del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener ese discernimiento que viene de Dios para saber si esto es de Dios o no. Aquí lo dice, que el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios. Por eso hay muchas sectas que engañan y se llevan y pierden a muchas almas, porque el demonio les da el poder y hacen maravillas, prodigios y señales y creen que eso viene de Dios. Incluso el demonio
puede hacer que una persona se sane, que haya una sanación y que luego esa persona muera hasta de una situación peor de la que tenía. Eso todo lo puede hacer el demonio. Entonces hay que tener mucho discernimiento y entendimiento con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces dice, al presentarse sin ley con el poder de Satanás, hará milagros, señales, prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. Es decir, Dios va a permitir hasta este extremo de este punto, así como permitió y nos dio a su Hijo hasta el extremo de morir en una muerte, y la peor muerte, que fue la muerte en cruz. En el final de los tiempos, Dios va a pulir a los santos de los santos. Van a ser los santos de todos los santos, porque van a tener que tener una fiel perseverancia y una iluminación y una gracia extraordinaria. Van a tener que mantenerse fieles y van a ser los más probados. Por eso van a ser los santos de los santos, porque el enemigo se sentará en el trono de Dios y será el momento más difícil de la persecución de la iglesia, y donde serán los mártires de los mártires. Aquí dice, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptan el amor de la verdad de que los habría salvado. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados a fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Entonces tenemos que pedir la sabiduría que viene de Dios. Después dice, en el capítulo 2, versículo 16, que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado, dándonos en su misericordia un consuelo eterno y una esperanza feliz. Él les dará el consuelo interior y los hará progresar en todo bien, de palabra o de obra. Todo bien de palabra y de obra. Entonces esta lectura es una lectura fuerte, pero aquí en la palabra de Dios está escrito. Así que nadie venga con diferentes señalamientos o profecías. Aquí dice que va a suceder una apostasía y que el demonio va a llegar, el que es el anticristo, a sentarse hasta en el templo, va a estar dentro del templo de Dios, porque quiere mostrar que como si él fuera Dios, tiene poder, que tiene la fuerza. Es por tanto que tenemos que estar perseverantes con las lámparas encendidas, vigilantes en oración, unidos a los sacramentos, para que cuando llegue el momento podamos tener el discernimiento y la sabiduría que viene de Dios para poder decidir el camino del bien y del mal. Entonces, terminando esta carta, la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 10, nos vuelve a hablar Pablo sobre el trabajo. En el capítulo 3, en el versículo 10, nos dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos habla de la importancia de la santificación a través del trabajo. Y nos dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien, que el Señor de la paz les dé su paz en todo tiempo y en todo, que el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Amén. Y esto es palabra de Dios. Y con esto pues terminamos la reflexión y las lecturas de la primera y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, y nos hace ver cómo serán esos momentos, qué difícil prueba, qué persecución. Nos habla claramente Pablo, vamos a ser perseguidos, nos habla claramente que tenemos que tener cuidado porque hay espíritus del mal que hacen milagros, señales, prodigios, y entonces eso engaña mucho. Si nosotros de repente alguien nos dice, no, esta persona tiene dones del Espíritu Santo, y llegamos a una persona que creemos que reza el rosario y que tiene símbolos en su casa, católicos, pero esta persona no participa, es católica, pero ya no participa de la comunión, no se confiesa,
no tiene un director espiritual, sino que ha decidido vivir su religión a su manera y supuestamente tiene dones de profecía, de visiones, pues esas cosas vienen del demonio, que la ha engañado, y esa persona, el demonio la ha seducido con estos dones, y está perdiéndose ella misma y las almas que están visitando a esta persona. Porque la verdad está en el magisterio de la iglesia. Y aquí está la Iglesia Católica, que es nuestra madre. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, que nos permite conocer la verdad y lo que nos enseña nuestra Madre Iglesia. Tenemos los sacramentos. Entonces por eso tenemos que discernir muy bien. Hoy en día hay muchas personas que se dicen ser maestros, que se dicen ser profetas, que tienen miles de seguidores, pero están predicando un evangelio diferente al evangelio que está en las Sagradas Escrituras. Pues por tanto, Pablo dice, fuera con él, fuera con ellos. No podemos estar siguiendo y escuchando a personas que están predicando un evangelio de risa, un evangelio cómico, un evangelio que el evangelio, en vez de hacerte reflexionar, lo que te hace es risa, lo que hace esa persona al estar predicando el evangelio. Esas no son las maneras de predicar la palabra de Dios. Nosotros debemos honrar, porque la palabra de Dios viva, hecha carne, se llama Jesucristo. Jesucristo. Pues por tanto no podemos participar ni tampoco estar con estas. O sea, el evangelio se tiene que predicar con la fuerza que viene de lo alto, con el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que la persona conocer la palabra de Dios, no estar predicando un evangelio diferente, porque Pablo nos lo dice, fuera con él. Y Pablo dice, si yo mismo les predico un evangelio diferente, fuera conmigo. Es por eso que es muy importante conocer la palabra de Dios. Y no, hoy en día hay tantas personas, tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento que viene del Espíritu Santo, ese don de la ciencia que me permita saber, porque de repente, incluso dentro de la Iglesia Católica, incluso personas que admiramos, empezamos a leer o a escuchar que están dando testimonio de un evangelio diferente, pues no podemos entonces seguirlo, porque lo que puede hacer es confundirnos cuando nosotros estamos en un camino de fe, un camino que estamos madurando nuestra fe, conociendo más del amor de Dios. Entonces tenemos que pedir discernimiento, no cualquiera que tenga una voz, que tenga una presencia, que maneje seguidores en las redes sociales. Hoy en día hay muchas personas que tienen muchísimos seguidores y son personas que son, ¿cómo se llama? Que son como coach, esa es la palabra, coach. Entonces, tienen millones de seguidores y salen y dicen, hay una manera de cómo vivir la vida. Entonces mezclan lo que está en el evangelio con sus propias enseñanzas y te hablan de un Dios de providencia, de abundancia, de felicidad. Y ciertamente Dios es alegría. Y el mismo Pablo nos dice, estén alegres, gozosos en el Señor, oren. Pero no ves que estas personas te hablan de oración, te hablan de unirse a los sacramentos, de recibir al Señor. Yo por eso pido siempre esa sabiduría. Hay que pedirla, hay que pedir ese discernimiento, porque nos encontramos muchas personas que han seguido, como nos lo dice la carta de Pablo a los Colosenses, que acabamos de estudiarla hace poco, donde es su propia mente, su propio conocimiento, se inflan con sus propios conocimientos, con sus propias ideas, y se dejan seducir por ellas, y con eso pierden a muchas personas por un camino de energía, por un camino de energía de la luna, por un camino de angeología falsa, por un camino de que todo está permitido, por un camino de religión libre, por un camino de que todos podemos hacer todo lo que queramos y todo está permitido. Cada vez más vamos a ver apostasía, cada vez más vamos a ver inmoralidad, vamos a ver cosas que van a ser terribles, porque el hombre
ya quiere ser un sí mismo, ya quiere vanagloriarse. El hombre ya no quiere sino hacerlo todo en su egoísmo y con su mente. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que nosotros mismos podemos generar energía y que nosotros mismos nos podemos sanar? Esto es soberbia, esto es soberbia. Y termino con lo que el Padre Pío le respondió a una persona que vino a confesarse y le dijo: Padre, le tengo un mensaje de un maestro, de un profesor de la universidad, que él dice que usted tiene los estigmas de tanto pensar en Cristo. Y el Padre Pío le dijo: sí, pues dile a él que piense en un burro a ver si le salen las orejas. Cómo nosotros nos dejamos seducir y creer. Cuántas personas dicen los pensamientos positivos, la energía del yo soy, yo creo, yo tengo poder, yo tengo la fuerza, y lo que están creando es un monstruo egoísta, un monstruo ambicioso, un monstruo que solamente se ama a sí mismo y que poco le importa a su prójimo, que lo que le importa es vivir la felicidad, las energías negativas, aquella persona. No sigo el evangelio del perdón, de la misericordia, de perdonar 70 veces 7, sino que me alejo de esa energía y yo no quiero saber de esa persona y voy guardando rencor, me voy llenando de llagas en mi interior, pero mi mente es poderosa y mi mente va logrando y creando. Yo voy a tener este trabajo, entonces me lleno de cosas del mundo y deseos del mundo y cosas y ambiciones del mundo, y por dentro estoy vacío. Y termino diciendo lo que nos enseñó el Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Así que no podemos mezclar las cosas, no podemos tampoco creer que nosotros... Por eso es que el Señor nos dice: sean mansos y humildes. El humilde de corazón, el manso, no está diciendo: yo soy poderoso, yo me voy a curar, yo voy a curarme esta enfermedad porque yo sí lo voy a lograr. No, el humilde dice: Señor, me has dado esta cruz de esta enfermedad, bendito sea. Señor, que se haga tu voluntad. Yo quiero curarme. Como dijo aquella persona: hijo de David, ten compasión de mí. Yo quiero curarme, pero yo no sé qué es lo que tú quieres. Señor, sinceramente me cuesta, pero quiero decirte: hágase tu voluntad. Moldéame como tú quieras. Si tú me estás dando este pan del sufrimiento, bendito seas, porque me estás purificando. Yo no sé, Señor, no sé lo que quieres, pero bendito seas, que se haga tu voluntad. El soberbio: me curo porque sí, y que yo me voy a hacer los mejores. No digo que nosotros busquemos del médico, de la ayuda, pero siempre en la guía del Espíritu Santo. Señor, me coloco todo mi enfermedad en tus manos, mi proyecto en tus manos, coloco este plan, este trabajo en tus manos, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Hágase de mí lo que tú quieras. Es decir, el humilde, el manso, es decir: yo no sé lo que tú quieres, yo no sé hacia dónde me quieres llevar, yo no sé, pero que se haga tu voluntad. Entonces, el soberbio, o cuando somos soberbios, empezamos a dirigir nuestra oración solamente donde estoy pidiendo, y cuando Dios no me da lo que yo quiero, me enojo con Él. Y entonces empiezo a alejarme de la religión y de la fe y a vivir la puerta ancha por lo que yo quiero, lo que yo deseo. Pero el Señor nos dice: ¿de qué te vale ganar el mundo si pierdes el alma? Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico, y ciertamente pues esta humilde servidora pues ha tratado de por lo menos que entre nosotros podamos analizar con la fuerza del Espíritu Santo, porque pedimos en oración al Espíritu Santo este discernimiento. Pero como te digo, las cosas de Dios son misteriosas, las cosas de Dios son ocultas. Yo te puedo estar diciendo lo que decían los teólogos, que este catejón o el que lo retenía era el año de San José o era el Papa. Yo no te estoy hablando de lo que se dijo, lo que se decía, lo que parecía, pero no sé si esto es cierto. Yo no te puedo decir si es así, no puedo decir que tengo una revelación, que Dios me lo dijo. ¿Cuántas personas no hablan de que han tenido revelaciones privadas, que Jesús se les aparece, que Jesús dice esto, que mañana va a pasar un terremoto? Cuidado, porque no podemos predicar una religión de temor. Solo te estoy haciendo un análisis de lo que
he escuchado de teólogos y personas que han estudiado las Sagradas Escrituras, pero realmente la verdad solo la tiene Dios. Sí dice que va a haber la fuerza antirreligiosa que está obrando, ya lo sabemos. Ya sabemos que hay una fuerza antirreligiosa y que el anticristo, es decir, aquel que va a causar el mayor mal, porque Dios va a probarnos en el horno de la purificación, va a sentarse en el templo de Dios. Esto, ¿qué significa el templo de Dios? Que es lo más que nosotros tenemos, la casa de Dios, la sede de la iglesia es Roma, la sede de la iglesia es el Vaticano. Eso es lo que nosotros analizamos. Pero el templo de Dios también somos nosotros mismos somos santuarios y nosotros mismos hemos dejado que en nuestro interior venga el anticristo con las cosas del mundo y nos creemos prodigiosos, nos creemos milagrosos, nos creemos que podemos lograrlo todo y pareciera que esta enseñanza también nos habla de nosotros mismos. Hemos permitido que un anticristo, que el demonio gobierne y el espíritu del mundo esté en nuestro interior y sea lo que domine. Entonces nos estamos perdiendo. Vamos a pedir la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado para el estudio bíblico. Mañana nos vamos a ver a creo que son las 9 de la mañana por esta misma cuenta para rezar el San Juntos el Santo Rosario. Y como les vuelvo a decir, no estoy diciendo que esto es doctrina de la Iglesia, doctrina de la fe, que si el Papa Emérito o Papa Benedicto era el catejón, que si San José. Estoy comentando lo que teólogos escuché, de reflexiones y análisis de personas estudiadas, pero eso solo lo sabe Dios. Eso solo lo sabe Dios. En qué momento se va a manifestar el anticristo, si se va a sentar en el centro, si va a haber un falso papa, si ese falso papa, eso no lo sabemos. Eso son solamente como análisis, pero realmente la verdad la tiene solo Dios y como siempre a nosotros nos pasa, que nosotros decimos, bueno, esto es así, 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 Dios obra totalmente diferente y después nos muestra que estábamos totalmente confundidos y no teníamos la verdad. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga.